Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Ondas de Cambio, donde les traemos las noticias más relevantes del momento. Soy Karen Yepes y junto a un destacado grupo de periodistas les informaremos sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. En esta edición hablaremos sobre los habitantes de la calle, la lucha de la cultura raizal en San Andrés, la memoria de la masacre bananera en Ciénaga, entre otros temas de gran interés. Y para esto doy paso a mis colegas, Denis, Yesenia, Andreina y Jordi. Adelante. Hoy, desde el corazón del Caribe colombiano, exploraremos realidades que nos interpelan como sociedad. Soy Denis Molina y estoy aquí con mis compañeros Yesenia, Andreina y Jordi. Así es, Deni. Hablaremos de la crisis de los habitantes de calle en Valledupar, la lucha cultural del pueblo raizal en San Andrés y la memoria de la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena. Todo esto visto a través del lente de los medios de comunicación que transforman cómo percibimos estos fenómenos desde las dictaduras latinoamericanas hasta hoy. Así que prepárense para un viaje de reflexión. Empecemos. Comencemos en Valledupar. Entre 2021 y 2024, Colombia registró 33.375 habitantes de calle, según el Ministerio de Salud. Pero en Valledupar, el aumento desde 2021 ha sido alarmante, reflejando una crisis profunda. La Procuraduría General de la Nación ha exigido respuestas al alcalde Ernesto Orozco, señalando la ausencia de hogares de paso y la no implementación de la política pública nacional de habitantes de calle. Esto deja en evidencia una falta de planificación y recursos para entender necesidades básicas como techo, comida y salud. Los medios juegan un rol crítico. En dictaduras pasadas invisibilizaban a los vulnerables. Hoy, en Valledupar, la cobertura puede sensibilizar o estigmatizar, mostrando la omnipotencia de los medios. La teoría de los efectos de las audiencias lo explica. Unos ven víctimas dignas de ayuda, otros un problema de seguridad. Sobre la crisis de los habitantes de calle en Valledupar, podríamos decir que no bastan medidas paliativas como dar una comida un día. La Procuraduría resalta que hacen falta estrategias de prevención y reinserción social para sacar a estas personas de la calle, integrándolas a la economía y a la sociedad. Sin eso, la crisis solo crece y a Valledupar le urge actuar con visión. Ahora acompáñenme a dar un paseo por la historia de la isla de San Andrés. La isla de San Andrés desde el año 1912 fue declarada Intendencia Especial y luego en el año 1991 como departamento. El archipiélago atrajo a inmigrantes de varias partes del mundo, incluyendo Siria, Líbano, Argentina y mucho más de la Colombia continental, convirtiendo a San Andrés en una isla cosmopolita. Hecho que puso en riesgo la identidad del pueblo raizal. La mezcla de culturas trajo negocios por su puerto libre, pero también diluyó el creole, sus bailes como la polca y su fe bautista frente al auge católico y otros credos. Los medios de los 80 y 90, como radios comunitarias, dieron voz a su lucha, que logró el artículo 310 de la Constitución de 1991, reconociéndolos como pueblo étnico. Ese artículo trajo la tarjeta OCRE para controlar la migración reservada a raizales y residentes legales. Sin embargo, el turismo masivo y los migrantes ilegales, que fueron 800 expulsados en 2024, han traído violencia, escasez y tensiones. La teoría de los dos pasos muestra cómo líderes raizales intentan preservar su cultura frente a estas narrativas. Hoy
El avance del reggaetón y la champeta sobre sus tradiciones, junto a su asentamiento desordenados, amenaza su acervo. Los medios digitales amplifican su identidad, pero también la presión turística y migratoria. Los raizales se preguntan, si todo colapsa, ¿a dónde irán ellos? En este recorrido por el Caribe nos encontramos con un capítulo oscuro, la masacre de las bananeras. El pasado 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga, Magdalena, el ejército abrió fuego contra trabajadores bananeros en huelga, matando a cientos, quizás miles, y todo empezó con la United Fruit Company, una multinacional estadounidense que dominaba la región. En cuanto a la masacre de las bananeras en Ciénaga, desde inicios del siglo XX, esta empresa explotaba a campesinos y obreros con salarios míseros, jornadas agotadoras y cero derechos. En el año 1928, con la Gran Depresión, recortó costos y despidió a muchos trabajadores, desatando una huelga el día 12 de noviembre. Los trabajadores lo único que pedían era lo básico, un salario digno, descanso y el fin de la represión sindical. Pero la United Fruit, con apoyo del gobierno, vio la huelga como una amenaza. El 6 de diciembre, tropas dispararon contra una multitud pacífica en la plaza, incluyendo mujeres y niños. Las cifras oficiales hablan de 47 muertos, la memoria histórica de 400 a 3.000. Los medios de la época, controlados por la élite, la silenciaron, reflejando la omnipotencia mediática de las dictaduras. Lo oculto no existe. La masacre dejó miedo y desconfianza hacia el Estado y las multinacionales. Aunque en 2007 el gobierno pidió perdón, la justicia sigue pendiente. La teoría de los dos pasos muestra cómo hoy líderes comunitarios rescatan esta memoria, recordándonos que la lucha laboral y la integración económica nacen de la resistencia. Y así cerramos esta edición. Valledupar, San Andrés y Ciénaga nos muestran que la sociedad cambia, pero los medios deciden cómo lo vemos. Muchas gracias por la información. Ahora pasamos al ámbito laboral y para esto nuestro periodista invitado, Félix Andrés, nos informará acerca de un tema muy polémico por estos días, la tan nombrada reforma laboral. Bienvenido, Félix. Cordial saludo a todos los cibernautas que se sintonizan con nosotros. Hoy precisamente tenemos un episodio cargado de voces, opiniones, ideas e información con nuestros diferentes compañeros, quienes nos ayudarán a entender la coyuntura por la que atraviesa el país, conmocionado ante discusiones que son polarizantes sobre las necesidades de hacer reformas constitucionales para superar una eventual crisis social. Por eso es que hoy hablaremos de este tema, partiendo desde diferentes puntos de vista con nuestros compañeros y un invitado muy especial. Empecemos de lleno con la información. Tema del día. Vamos a empezar para entender este espinoso tema con Brian Aragón, que nos explica en qué consiste una reforma constitucional. Hola Félix, en efecto, aunque mucho se suele hablar de las necesidades de las reformas en Colombia, pocos entienden en qué consiste y sobre todo cómo se tramitan. Una reforma constitucional en Colombia es la modificación de la constitución política del país que puede ser parcial o total. Para reformar la Constitución en Colombia se pueden utilizar los siguientes mecanismos. 1. El Congreso, que puede presentar proyectos de acto legislativo para ser analizados y aprobados en las diferentes comisiones y en las plenarias. 2. En una asamblea constituyente. Esta puede ser convocada por el Congreso y elegida por votación popular. En tercer lugar encontramos un referendo.
Este puede ser convocado por el Congreso, el Gobierno Nacional o la Iniciativa Popular. Claro, Brian, pero entonces, ¿cómo se aprueba una reforma de este tipo? Pues Félix, para que una reforma constitucional sea aprobada en Colombia, debe cumplir con los siguientes requisitos: que sea aprobada por la mayoría de las dos cámaras del Congreso en 4 debates, por cada cámara en 2 periodos consecutivos, que sea aprobada por la mayoría de los sufragantes en un referendo, que sea aprobada por una asamblea constituyente convocada por el Congreso y aprobada en votación popular por una tercera parte del censo electoral, pero ojo, que luego de ser aprobada la Corte Constitucional puede revisar si una reforma constitucional es inconstitucional y abolirla parcial o totalmente. Gracias, Brian, por esta completa explicación. Sin embargo, hay que indicarlo, este tema no termina aquí. Todavía nos faltan las perspectivas desde otras regiones de Colombia. Desde las regiones. Uno de esos problemas que suelen surgir a la hora de hablar de una reforma es precisamente el centralismo. Muchas veces los legisladores se fijan en las necesidades de la gente en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Es por eso que con nuestro compañero Pedro de la Rosa nos acompaña haciendo un diagnóstico desde la región, en esta ocasión desde los Montes de María, sobre qué contenido debería tener una reforma, en este caso una reforma como la reforma laboral con la que piensa apoyar a la gente del campo. Hola Pedro, bienvenido. Saludos Félix. Tal cual lo dices, las necesidades son muy diferentes de los otros centros urbanos a los territorios rurales y las regiones. Félix, haciendo un recorrido por diferentes espacios del territorio, tanto urbano como rural, me he encontrado con diferentes versiones de líderes y lideresas que nos dicen que si bien la reforma tiene mucho de positivo porque nos permiten modificar cosas que nos están haciendo daño, cosas que van en contra de las realidades que viven las comunidades, también la reforma permite que muchos políticos malintencionados o gobernantes puedan modificar normas positivas que le convienen a la gente. Entonces hay ese déjà vu entre si es buena o es mala, pero en general las comunidades creen que las reformas deberían ser muy acorde a las necesidades de los pueblos. La entrevista. Gracias Pedro, definitivamente son muchas las cosas para pensar, pero todavía nos hace falta sobre este tema un capítulo muy especial que estaremos manejando con un invitado. Sin lugar a dudas, es uno de los protagonistas en todo el tema de esta reforma laboral desde el Ministerio de Trabajo. Es el valduparense Antonio Sanguino, quien se encuentra con nuestro compañero Andrés Noé Gómez desde la ciudad de Barranquilla, quien precisamente habló con él sobre este tema. ¿Qué tal, Félix? En efecto, en el marco de un evento realizado en Barranquilla, pudimos hablar con el ministro de Trabajo, quien señaló que ante el hundimiento en el Congreso de esta reforma, se buscará su aplicación mediante la movilización popular. Además, el gobierno accionará algunos puntos mediante el llamado mecanismo de los decretos, lo cual le permitirá una aplicación a medias de lo que se sabe era el contenido de esta reforma. Esto fue lo que nos explicó el ministro y aquí está para todos ustedes. Pues esta es la cuota inicial de la reforma laboral, porque la reforma laboral trae disposiciones para la formalización laboral de trabajadores en distintas áreas públicas y privadas que viven en estas condiciones de precarización laboral. Lo establece para las universidades públicas, pero también lo establece para en general todo el sector público del país, en donde la regla general no es el contrato a término indefinido, sino el contrato de prestación de servicios. Y lo propio está ocurriendo en el aparato productivo, en actividades que aparentemente son formales, en el periodismo inclusive, ¿no? Hay mucha informalidad y hay mucha inestabilidad laboral. Así que este decreto incorpora el espíritu de la reforma laboral. Como este, habrá 9 decretos más que ya estamos a puertas de hacer públicos y de... ¿En todo el ministerio o solo lo que está en todo el país, para todo el aparato productivo? 9 decretos adicionales y el resto que será la columna vertebral de la consulta popular es
el tipo de preguntas que provienen de la reforma laboral del proyecto que fue negado en la Comisión Séptima del Senado, que fue hundido, pero que serán convertidos en preguntas en la consulta popular porque requieren o un trámite legislativo o un pronunciamiento del constituyente primario a través de la consulta. ¿Esos nuevos decretos están relacionados o apuntados hacia qué temas? Hacia los derechos colectivos, que son compromisos de Colombia con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, que son recomendaciones de la OCDE y que son convenios internacionales que Colombia suscribió y que fueron ratificados en el Congreso de la República. Muy pronto estaremos regresando con mucho más y las voces que marcan el momento en el país. Sigan ustedes para conectarnos al siguiente capítulo y escucharnos luego. Ahora pasemos a noticias culturales. Desde Valledupar, Cesar, nuestro colega Daniel Ramírez nos trae una interesante nota. Buenas tardes, Daniel. ¿Mucho calor en Valledupar? Y créame que no lo digo por el sol, sino por ese fervor vallenato que debe estar sintiéndose en la calle. Parece el prólogo de un libro o una escena de esas novelas que hoy tanto se ven en televisión. Tal vez sí, pues ese era el paisaje tradicional en Valledupar, muy cerca de los años 60, cuando las cartas no se leían, se cantaban y en los patios nunca faltaba un frondoso palo de mango. Las parrandas animaban las polvorientas calles de aquellos pueblos. Sin embargo, en la ciudad el vallenato era visto con desdén por los de la alta sociedad, donde los sonidos extranjeros, como el bolero, se adueñaban de los gramófonos en las casonas de la entonces provincia del departamento del Magdalena. Pese a la resistencia, los ecos del vallenato poco a poco fueron impregnando con sus melodías a aquellos que antes las despreciaban. Las reuniones, celebraciones y hasta serenatas llevaban sin falta un acordeón para amenizarlas, y la popularidad del ritmo y quienes la interpretaban subía como la espuma de la leche recién ordeñada. En 1967 nace el departamento del Cesar y casi a la par, en 1968, nace el Festival de la Leyenda Vallenata. Gracias al esfuerzo y pujanza de una muchachada liderada por una cacica, Consuelo Araujo Noguera, junto al ya célebre compositor Rafael Escalona. Juntos lograron enmarcar en la celebración de la Virgen del Rosario el que hoy es conocido como la fiesta de acordeones más importante del mundo. El vallenato daba pasos agigantados, tal como las figuras que lo representaban en cada rincón del país. Tanto así que sus exponentes ya eran incontables y brillantes como las estrellas en el firmamento. La fuerza descomunal de sus sonidos y su tradicionalidad llevó a que la UNESCO lo declarara en 2015 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hoy en día el vallenato es diferente. El cambio ha sido notorio y significativo. Claro, las nuevas generaciones han hecho lo que ellos consideran su aporte al desarrollo del folclore y la tradición. Sin embargo, muchos se rehúsan a esa mutación. Muchos de aquellos grandes han partido. Quedan muy pocos de la vieja escuela y con sus voces mantienen vivo el vallenato grueso, como lo llaman los folcloristas. Solo queda esperar que la esencia se mantenga y se prolongue por varios siglos más. Te llenas de amor
cualquier problema puede resolver. Solo así podríamos continuar exclamando con orgullo que Valledupar es la capital mundial del vallenato. De la montaña muy lejos ya se ve una golondrina que quiere marchar. Compañeros, pues con esta nota queremos no tanto ilustrar, sino también motivarlos a que para estos días lleguen a disfrutar de nuestra ciudad, pero también de nuestro maravilloso festival. Escoger entre el sendero del bien y del mal. Yo soy Karen Yepes y hoy nuevamente estoy aquí acompañándolos para aumentar su fervor barranquillero, trayéndoles una de mis historias. Aunque hoy más bien vengo a contarles de un personaje y de un lugar insignia de la ciudad de Barranquilla. Un hito cultural que con los años se ha vuelto el lugar de visita obligado de todo aquel que pisa la cálida arenosa o la también llamada Curramba la Bella. Sin más preámbulos, hoy les contaré de la esquina de la sabrosura, de ese sitio nombrado Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla en 1999, llamado La Troja. Una camiseta de Legends que hace honor a Barranquilla, unos tenis bacanos y me fui a entrevistar nada menos y nada más que a Edwin Madera, conocido popularmente como Guayacán Madera. Para mi sorpresa, yo era la invitada de honor al Palacio Musical de Barranquilla. Llegué y encontré un personaje muy peculiar, vestido con su camiseta de flores, jeans y tenis que me acogió como a su propia hija. Y es aquí donde empieza mi relato. Para Guayacán Madera, hablar de La Troja es su pasión y lo entiendo. Estamos hablando de un sitio que lleva 58 años, siendo la esquina rumbera de la ciudad, el lugar donde se congregan veteranos, jóvenes propios y foráneos, donde es obligación que toda reina del carnaval inaugure su año de reinado y llega a tirar pases de salsa con cualquier parejo improvisado lleno de alegría, y de esos sí que hay en La Troja. Continuamos la tarde con una costeñita bien fría en la mano y Edwin contándonos que es oriundo de Cereté, Córdoba, donde aprendió a apreciar las bandas que interpretaban el porro y el fandango. Luego se trasladó muy pequeño a La Arenosa y a los 15 días de haberse instalado estaba sobre los hombros de su tía, presenciando un templete donde cantaba Alfredo Gutiérrez. Más tarde se mudó al barrio Boston junto a su mamá, Zunilda, antigua propietaria del establecimiento, y fue en el año 1967 donde se dio inicio a este emblemático lugar que se convirtió en la vitrina del llamado barranquillero arrebatado. Culmino mi relato expresando mis agradecimientos a Edwin Madera y sus hijas Ana Miley y Adriana, quienes me atendieron de mil maravillas y me hicieron sentir como toda esta familia lo dice. Vayas donde vayas, nunca te sentirás como en La Troja. Y con esto llegamos al final de esta edición de su noticiero Ondas de Cambio. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web para estar siempre informados. Nos vemos en una próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Este video hace parte de un trabajo académico de la asignatura Historia Política y Económica del siglo XX,
del programa de comunicación social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Las opiniones, ideas y representaciones aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la postura de la institución.